Bien, vamos a iniciar el estudio del último capítulo del libro de Hebreos. Esta es la clase número 24 y es posible que esta sea la última clase de este curso. Vamos a ver. Estamos estudiando el capítulo 13 y uno de los temas de este capítulo es los deberes cristianos. Estas son algunas de las cosas que vamos a considerar aquí en esta carta a los hebreos. ¿Y cuáles son algunos de los deberes cristianos que se mencionan aquí? Primeramente, en el versículo 1, dice, permanezca el amor fraternal. Ese es uno de los primeros deberes que se mencionan aquí, el amor fraternal. Ese es el amor entre hermanos, entre compañeros. No es el amor de familia, no es el amor ágape de Dios, sino es un amor entre hermanos, el amor fraternal, de donde hemos nosotros sacado algunas palabras como fraternidad, confraternidad, son palabras, ¿verdad?, que vienen tienen el origen en esta palabra. Entonces, el amor fraternal debe de permanecer. Esta es una de las cosas más importantes en la vida cristiana, por muchas razones. El amor debe de permanecer. Primeramente porque cuando nos amamos unos a los otros, reflejamos la luz de Cristo. Estamos hablando, el mundo va a ver en nosotros que somos hijos de Dios, que servimos a Cristo, en que nos amamos unos a los otros. Es importante porque las confraternidades saludables dan salud, así como las fraternidades enfermas pueden enfermar. Pero generalmente las iglesias son saludables, entonces toda persona que llega a una iglesia saludable, lo más seguro es que va a sanar heridas, va a sanar problemas, y un proceso de sanidad va a generarse debido a la convivencia con otros hermanos. Porque las relaciones humanas son vitales en la formación de un individuo. Y es a través de las relaciones saludables que los individuos se van formando. La personalidad del individuo se forma en relación con otras personas. Y también es en relación con otras personas que su personalidad se deforma, su carácter se deforma. Por eso las iglesias deben ser instituciones que deben funcionar como reformatorios, de donde nos estemos transformando gracias al contacto y al convivio con otras personas saludables. Pero para que esto suceda, debe haber un ambiente de amor. Porque si hay un ambiente de pleito, de contienda, de envidia, de resentimiento, nadie va a sanar, al contrario, todos se van a enfermar. Entonces es importante el amor fraternal para acoger a aquellas personas que vienen enfermas. La iglesia es como un hospital. Llega alguien enfermo, entonces lo vamos a cobijar, lo vamos a recibir con amor, lo vamos a integrar a la familia de Dios, a la familia de la iglesia. Pero también el amor fraternal es importante cuando las personas pasamos por crisis. Cuando pasamos por una crisis, aunque no esté la gente con nosotros, pero el saber que está cerca, eso
nos da fortaleza. El amor fraternal es poderoso para ayudar a los individuos a pasar adelante en situaciones complicadas, situaciones difíciles. Aún el amor fraternal ayuda hasta a cambiar el carácter, a vivir mejor. Entonces, por eso es tan importante el amor fraternal. Pero también habla de la hospitalidad. Dice, el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saber hospedaron ángeles. ¿Verdad? Bueno, eso es algo que tú no vas a saber. Si el que tienes en tu casa es un ángel. ¿Verdad? En la Escritura tenemos personas como Lot que hospedaron ángeles, Abraham hospedó ángeles, ¿verdad? Pero la palabra ángel es un mensajero. Yo creo que muchos podemos hospedar ángeles que son mensajeros, que traen buenas nuevas, que traen mensaje de algo bueno, ¿verdad? Entonces, otro de los deberes cristianos es la hospitalidad. Nosotros necesitamos brindar hospitalidad, darle la bienvenida, recibir en casa y luego despedir en paz. Y a veces eso de despedir en paz significa darle algo para el camino. No era despedirle en paz y que te vaya bien, no, era, este es un regalo, es algo que quiero que te lleves de esta casa para que lo uses en el camino. Alimento, tal vez dinero. Era despedir en paz en la cultura judía. Entonces la hospitalidad es otro de los deberes cristianos. Acordaos de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Bueno, hay que acordarse de los presos, y yo me acuerdo de vez en cuando, pero me acuerdo mentalmente. Pero aquí la idea no es que te acuerdes como un ejercicio mental. Que te acuerdes es que vayas a visitarlos, que hagas algo por ellos. Pero generalmente pocas iglesias están envueltas en trabajos, ministerios de la cárcel. Deberíamos estar más envueltos. Y uno que está ya tan envuelto en cosas de la iglesia, te desconectas del mundo a tal grado que casi ya no tienes ni un amigo siquiera que está en la cárcel. Yo ahorita no recuerdo así en este momento algún conocido mío que esté en la cárcel. No recuerdo. Entonces por eso uno no le nace el deseo de ir a visitar a los presos. Pero en las palabras de Cristo es algo muy importante. Es más, en el juicio final, una de las cosas que Cristo va a ver era, estuve preso y me visitaste. ¿Okay? Entonces hay que acordarnos de los presos, pero no únicamente con la mente, sino con nuestra actitud. Hay que ir a visitarles. Versículo 4, hay que honrar el matrimonio. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honrar el matrimonio. ¿Qué significa honrar? Bueno, la palabra matrimonio aquí habla más que todo de la boda. ¿Okay? La palabra que se usa ahí para matrimonio es la palabra que se usa entre otros lugares para hablar de las bodas de Caná y de la fiesta de bodas. O sea, la palabra es más que todo se refiere a la boda. Entonces, ¿qué significa honroso sea el matrimonio? Dice, honroso sea la boda.
esto es un mensaje muy necesario en nuestros días, porque ya las bodas no son honrosas. Ya el día de la boda no es el momento más honroso de la vida de una persona. La cultura nos ha educado a perder valor. El día de la boda ha perdido valor. Primero, el significado del vestido blanco se ha perdido. Antes, las muchachas, al menos en nuestros países latinos, que no eran vírgenes, no se podían casar de blanco. Hoy eso ya se perdió. Las muchachas quieren la fiesta, quieren el exceso, pero no la pureza del vestido blanco. ¿Okay? Lamentablemente. Y eso al final se pagan las consecuencias. Los matrimonios pagan las consecuencias por no haber llegado limpios al matrimonio. Eso es una realidad. Personas que están activas sexualmente antes del día de la boda generalmente van a tener más problemas en su matrimonio. Aún aquellos, y sobre todo aquellos que tuvieron intimidad sexual con muchas parejas, con más de uno, porque esto es como llevar fantasmas al matrimonio. Y de repente te van a aparecer los fantasmas, porque vas a andar ahí en el mall, en las tiendas, y de repente vas a ver a tu esposa saludar a un galán, y le vas a, oye, ¿ese quién es? Oh, ese fue mi novio, viví con él 3 meses. Imagínate. ¿Y qué pasó? ¿Qué hacían? ¿Qué no hacían? O sea, la curiosidad, ¿verdad? Por saber si soy mejor que él. Bueno, son fantasmas que uno lleva al matrimonio, que se podían evitar si respetáramos este principio de que el lecho fuese sin mancilla. ¿Okay? Entonces, lamentablemente esto ya se ha ido perdiendo, pero tal vez, es más, ni nuestros jóvenes ya en las iglesias creen en esto. Porque como el matrimonio se ha devaluado, ahora también tienen la idea de que pues, es mejor casarnos, es mejor juntarnos a ver qué pasa. Vamos a juntarnos y si nos llevamos bien, entonces nos casamos. O a veces están esperando el alma gemela. Oh, cuando yo encuentre mi alma gemela, me voy a casar y voy a hacer el matrimonio más feliz porque encontré mi alma gemela. Y esa es una falacia, no hay tal cosa, no existe alma gemela. Es más, el ser compatibles no es el principal elemento para que un matrimonio tenga éxito. Las personas diferentes tienen éxito, porque el éxito depende de otros factores, no de ser compatible. ¿Okay? Porque la incompatibilidad realmente es un beneficio, porque yo proveo cosas que mi esposa no tiene, ella provee cosas que yo no tengo, entonces nos complementamos con las diferencias en lugar de dañarnos. Eso debería ser lo ideal. Entonces, lamentablemente ya en nuestros días el matrimonio no es tan honroso. Ya la virginidad ya no es lo más importante, sino el exceso, las fotos, el video, ¿verdad? Ahora ya muchos se casan y ya llevan sus hijos, uno ya con hijos, a veces los dos con hijos, que ya llevan al matrimonio, ¿verdad? A la nueva familia. Ahora, antes hablar de matrimonio era casi hablar de un matrimonio intacto. Ahora ya se define como intacto aquel matrimonio donde los dos no han tenido una relación anterior. Pero hay matrimonios mixtos, ya se han hecho muy populares. ¿Por qué? Porque él llevaba a sus hijos, ella llevaba a sus hijos y ahora son una familia
mixta, están revueltos los hijos de él con los hijos de ella. ¿Y qué problemones en estas familias? No es que no puedan vivir bien, yo conozco familias mixtas que viven bien. Lamentablemente la mayoría, tal vez no, pero una buena parte de familias tienen más problemas. Y yo creo que en general todos les cuesta más, porque tienen más problemas que resolver. Y eso pone estrés, pone un peso en el matrimonio que se podría haber evitado si hubieran llegado intactos al matrimonio. Por eso el texto es claro: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. También otro de los deberes cristianos es las costumbres sin avaricia. Dice ahí: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, las costumbres deben ser sin avaricia, porque nosotros tenemos un Dios que cuida de nosotros. Y yo creo que hay que tener cuidado con la avaricia. Y hay que también tener cuidado con entender la avaricia. Esto de ninguna manera es para que tomemos una actitud apática al crecimiento, al progreso, al desarrollo. Yo no creo que eso es el mensaje aquí. Una cosa es la avaricia y otra cosa es los deseos sanos de progreso. Y es que Dios nos ha puesto a todos el deseo de progresar. Porque nadie, y yo he hecho esta pregunta en público, cuando doy seminarios, pregunto, a ver, levante la mano quien está planeando fracasar dentro de 3 años. Y nadie levanta la mano. Y si pregunto, quiero que me digan quiénes quieren estar mejor, levante la mano quienes quieren estar mejor dentro de 3 años. Y generalmente todos levantan la mano, porque todos queremos estar mejor. Queremos progresar, queremos avanzar en los aspectos de la vida. Pero la avaricia es cuando sacrificas valores y principios espirituales para lograr propósitos materiales. Cuando sacrificas lo espiritual para lograr cosas materiales, entonces eso ya se está convirtiendo en una avaricia. Cuando no te importan las relaciones interpersonales, cuando robas, engañas a otras personas con tal de sacarles algún provecho, entonces ahí ya estás actuando con avaricia. Es importante hacer la definición. Entonces nuestras costumbres deben ser sin avaricia, porque tenemos a un Dios que cuida de nosotros. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. También, esta parte habla de confiar en Dios, es otro de los deberes cristianos. Y luego, en el versículo 7, habla de, acordaos de vuestros pastores que os hablaban la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces tenemos que, otro de los deberes es acordarnos de nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios. Hay que considerar el resultado de su conducta. ¿Qué es lo que ellos lograron con su conducta? ¿Cuál fue el resultado por vivir de la manera que ellos vivieron? Es algo que tenemos que considerar. Y luego tenemos que imitar su fe. ¿Me explico? O sea que
es otro de los deberes cristianos, aprender de ellos, aprender de los hombres de fe, de los ancianos, de los pastores. Okay. El versículo 17 también habla de los pastores, dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Otro de los deberes cristianos, no solamente acordarse, sino también obedecer. O sea, hay que imitar la fe, hay que obedecerlos y hay que sujetarse a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por nuestras almas. ¿Okay? Y dice, para que ellos lo hagan alegremente, porque muchas veces si nosotros nos quejamos y estamos desconformes y les hacemos la vida difícil, al final ellos lo van a hacer, pero lo van a hacer también más difícil. Va a ser más difícil que ellos cuiden por nosotros. Porque dice que si lo hacen ellos quejándose, entonces esto no es provechoso, no aprovecha de nada si ellos nos están tratando de proteger, de cuidar, pero si lo hacen de mala voluntad. Y luego, versículos 18 y 19, dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Dice, oren por nosotros, porque tenemos buena conciencia y así deseamos conducirnos bien en todo. Pero algo interesante, versículo 19, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. ¿Okay? Y esas palabras me suenan como las del apóstol Pablo, ¿verdad? Es como si estuviera preso y habla de restituido, de ser restituido, o sea, ser dejado libre, pero pues no hay realmente prueba contundente para decir que fue Pablo el que escribió esta carta. Pero estas palabras se parecen mucho a las palabras que usa el apóstol Pablo. También la última, versículo 25, dice: la gracia os sea con todos vosotros. Amén. Eso está en todas las cartas del apóstol Pablo. ¿Okay? Bueno, entonces aquí terminamos esta parte que habla de los deberes cristianos, pero vamos a hablar de otra parte que está también en estos versículos. Yo me brinqué realmente porque para poder agrupar los deberes cristianos, terminé en el versículo 7 y luego me fui al 17, 18 y 19, que también son deberes cristianos. Pero ahora vamos a regresar al versículo 8 para hablar de una parte de este capítulo que tiene que ver con lo que yo llamo pensamientos finales sobre Cristo. Okay, vamos a ver algunos pensamientos finales sobre nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el 13:8, uno de los pensamientos finales es que Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, una afirmación importante. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Su naturaleza, su esencia, sus atributos no cambian. Hablando de Cristo, ¿verdad? Dios también es inmutable. ¿Okay? La única cosa que sí cambia de Dios es la forma en que nos trata a nosotros. ¿Okay? Porque en el Antiguo Testamento había un pacto, una forma de tratar con el hombre. En el Nuevo Testamento hay una nueva forma de tratarnos. Él ha hecho un nuevo pacto. Pero en el caso de Jesucristo es el mismo ayer, hoy y
por los siglos. Versículo 9, hablando de Cristo, o pensamientos finales de Cristo, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Ok? Y yo me gusta, porque está hablando de la gracia de Cristo, no está hablando de la gracia de alguien más. Porque Cristo es el dador de la gracia. Entonces, por eso yo cambié aquí en la Filmina, que es bueno afirmar el corazón con su gracia. O como dice el texto, afirmar el corazón en la gracia. O sea que el corazón tiene que afirmarse en la gracia. ¿Cuál sería lo opuesto? Afirmarse en la ley. Pero aquí no habla de afirmarse en la ley, porque eso era parte del Antiguo Testamento. Aquí habla de que el corazón debe de afirmarse en la gracia. Debe estar lleno de gracia, inundado por su gracia. Y debe estar enfocado en la gracia, continuamente en la gracia de Dios. ¿Ok? De esa manera, las acciones van a ser generosas, benévolas, misericordiosas, siempre con comprensión hacia otras personas. ¿Por qué? Porque el corazón está en donde debe estar, está afirmándose en la gracia. ¿Okay? Entonces, eso es lo que, este es pensamiento final sobre Cristo, que nosotros tenemos que afirmarnos. Nuestro corazón debe afirmarse en la gracia, pero en la gracia de Cristo. ¿Ok? Versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Para santificar al pueblo. Dice Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Otro pensamiento final de Cristo es que Él santificó al pueblo. Y para hacerlo, Él tuvo que sacrificarse. Él tuvo que ser sacrificado. Pero no fue sacrificado dentro de Jerusalén, sino que fue sacrificado ¿dónde? Fuera, en las orillas de Jerusalén. Y los que hemos tenido la dicha de estar ahí en Jerusalén, hemos visto el lugar donde Él fue crucificado, el Gólgota, ¿verdad? Bueno, pero eso está fuera de la puerta, ¿verdad? Fuera de la ciudad. Entonces, ahí es donde Cristo santificó al pueblo. Bueno, los judíos lo sacaron, ¿verdad? Porque era inmundo, era una maldición tener a alguien colgado en un madero y eso iba a contaminar la ciudad, entonces mejor lo sacan afuera, ¿verdad? Sobre todo que ya venían las fiestas de la Pascua, ¿verdad? Entonces por eso lo sacan afuera. Pero luego hay una invitación a nosotros, que salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Nosotros también tenemos que salir, pero nosotros salir del mundo, para ir a encontrarnos con Él allá, en el Gólgota, para tener un encuentro con Él ahí, en ese lugar. Y salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Por eso tenemos que salir, buscando la ciudad celestial, encontrarnos a Cristo allá afuera, pero porque también ahí vamos buscando la ciudad celestial. Salgamos a Él. Y versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Pensamiento final sobre Cristo. Tenemos que ofrecerle a Él, a Dios, por medio de Cristo. Sacrificio de alabanza, dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él.
O sea que Cristo es el medio por medio del cual nosotros vamos a ofrecer sacrificios y ofrendas de alabanza a nuestro Dios. O sea que no son ofrecidas directamente a Dios, son ofrecidas a través de Cristo, ¿verdad? Entonces ofrezcamos por medio de Él a nuestro Dios fruto de alabanza. ¿Okay? Entonces, esto es los pensamientos finales sobre Cristo. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tenemos que afirmar el corazón en su gracia. Él santificó al pueblo. Se nos invita a salir a Él, pero en busca de una ciudad celestial. Y a través de Él es que podemos ofrecer sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, a nuestro Dios. Pero es por medio de Él. Entonces, todas estas cosas son pensamientos sobre la vida, sobre Cristo. Entonces, vamos a pasar a la última parte de este estudio. Y estos son los deseos finales del escritor. Estos los encontramos en el capítulo 13, versículos del 20 en adelante. Dice, y a Él y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis las palabras de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad vuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces, la primera cosa que encontramos ahí es, como deseo final, es ser aptos, ser hechos aptos. Dice el versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. Entonces, lo que quiere decir es que es el Señor quien nos va a hacer aptos para toda obra buena. No es algo que nosotros podemos hacer nosotros mismos. Esto es algo que nuestro Dios puede hacer, solamente Él puede hacer. Porque las obras buenas no solamente son buenas delante de los hombres, son buenas delante de Dios. Y nosotros, nuestras obras, dice la Escritura, que son como trapo de inmundicia. ¿Okay? Nuestras obras realmente ante Dios no son nada. Las mejores obras del ser humano ante Dios van a ser como trapos de inmundicia, no tienen ningún valor. ¿Okay? Porque estamos limitados, porque es todo lo que podemos hacer. Sin embargo, ante Dios, nosotros tenemos el beneficio de que Él mismo nos hace aptos. ¿Okay? Porque Dios espera de nosotros buenas obras. Y la única forma de que Dios se pueda asegurar en que nosotros las vamos a hacer es que Él nos haga aptos. ¿Okay? Y eso es lo que encontramos aquí, que es el Señor quien nos hace aptos. ¿Okay? Él nos hace aptos para que nosotros podamos presentar esas obras buenas. Los seres humanos podemos hacer obras entre nosotros y son buenas,
pero ante Dios eso no vale si no viene de parte de Él. Entonces somos aptos, estos son los deseos finales de Pablo, son los deseos finales del escritor. Me gustaría que fuera Pablo, pero los deseos finales del escritor es que sean hechos aptos. También otro de los deseos finales del escritor es que soporten la disciplina. Os ruego, hermanos, que soportéis las palabras de exhortación, pues os he escrito brevemente. Yo creo que no debería el escritor disculparse. Yo creo que ningún orador debería, a menos que evidentemente cometa un error, ¿verdad? Hay que disculparse, como yo que acabo de decir que Pablo, pues, es un error y de lo cual yo puedo disculpar. Pero si lo que has dicho es la verdad y es la voluntad de Dios, no hay por qué disculparse. A veces los oradores predicamos sermones duros y al final nos disculpamos. ¿Pero por qué? Si fue duro pero fue la voluntad de Dios, no hay por qué disculparnos. Bueno, el escritor aquí es como un tipo de disculpa tal vez para mantener la buena relación con ellos. Les dice, pero no es una disculpa realmente, es más que todo un ruego. Les ruego, hermanos, que soportéis las palabras de exhortación, pues os he escrito brevemente. Yo les pido que aguanten esto, que no les vaya a hacer daño, que la buena intención que llevan estas palabras no se vaya a convertir en un daño para ustedes, porque si en lugar de acercarlos y perfeccionarlos, lo que va a hacer estas palabras es alejarlos, pues entonces esto no tuvo un buen fin. Pero yo les pido, les ruego que ustedes aprovechen esta exhortación. Entonces la segunda cosa que el escritor hace es pedirles que soporten la exhortación. Luego les habla de Timoteo. Por eso es que este pasaje tiene mucho sabor a Pablo, porque Pablo convivió mucho con su hijo en la fe, Timoteo, ¿verdad? Y da muchas instrucciones en cuanto a Timoteo, habla mucho de Timoteo en sus cartas. Entonces cuando uno lee aquí, ¿verdad?, le deja ese saborcito del apóstol Pablo. Pero no, sabemos que no podemos afirmar que fue él. Sin embargo, estas palabras tienen ese saborcito del apóstol Pablo. Desde el versículo 19, ¿verdad? Habla de una restitución, o sea, evidentemente estaba preso el escritor, quien quiera que haya sido, pero no solamente estuvo preso Pablo, muchos otros estuvieron presos también, y yo creo que no todos convivieron con Timoteo. Digo, no fue solamente Pablo quien convivió con Timoteo, yo creo que otros también convivieron con él y pudieron haber escrito la carta y escribirle estas palabras. Dice, os ruego, sabéis que está en libertad vuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. ¿Ok? Bueno, luego, saludos a los de Italia. Bueno, no solamente los que están en Italia, sino los que son de Italia, ¿verdad? ¿Ok? Dices, saludad a todos vuestros hermanos y a todos los santos, los de Italia, os saludan. Ahí me equivoqué, debería ser saludos, los de Italia os saludan, no saludad a los de Italia, es los de Italia os saludan. Evidentemente Pablo tenía personas a su alrededor que eran de Italia y ellos mandan saludos. Y luego finalmente, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Es otra de las frases que el apóstol Pablo usa en todas sus cartas. Bueno, terminamos aquí
Y mi deseo es igual, que la gracia sea con todos vosotros. Amén.